Ahí está. Muy bien, ya podemos Perfecto. empezar entonces con la mesa de comunicaciones de la sala 2 y va a comenzar Emanuel Ginestera con su comunicación. La podemos escuchar en el fondo. Bien, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo soy doctor en filosofía y trabajo en la cátedra de Estética y Filosofía del Arte en la Universidad Nacional de San Luis. Y en las carreras de letras y en las carreras de música popular latinoamericana. El artículo sería Pensar la fragilidad de la vida a partir de la obra de arte. Friedlands y la filosofía de la liberación dusseliana. Introducción. En el transcurso de la pandemia de COVID-19 que se vive en todo el mundo, el filósofo argentino Enrique Dussel ha completado su estética de la liberación. Desde sus reflexiones conjeturales hasta las formulaciones de categorías definitivas, Dussel continuará con una tradición que considera a la estética como una disciplina filosófica que analiza tanto la cuestión de lo bello y la belleza, la ístesis, como momento ontológico, como las creaciones artísticas, que sería la poiesis, también llamado momento óntico. En el horizonte categorial óntico surgen las distintas creaciones artísticas como música, arte, plásticas, etc. La literatura, por caso, es parte de la creación cultural simbólica que a su vez puede subdividirse en novela, poesía y otras, ¿no? Dentro del amplio campo literario, en el presente artículo se escoge trabajar con el texto Friedlands, una experiencia trascendental. En este cuento, que es de May Alcott, basado en la experiencia familiar de la autora, Luisa May Alcott, se narran los pormenores de la aventura y posterior fracaso de un grupo de familias que frente a los avatares del capitalismo y la creciente urbanización del siglo XIX estadounidense, se instalan en la zona de Harvard, Massachusetts, para formar una comunidad basada en los principios trascendentalistas. En el presente artículo se analizará la ruina del proyecto trascendentalista que se narra en Fruitlines a partir de los términos teóricos según las 16 tesis filosóficas husserlianas de su economía política. De esta manera se concretizará, aunque de forma parcial, la lógica implementada en su hipótesis cuarta sobre las vinculaciones entre el campo estético y el campo económico-político, al incluir categorías de la economía política de la liberación en el momento óntico de la estética de la liberación. Desarrollo. Friedlands es un cuento que en tono de parodia recrea las vivencias de una comunidad de tendencia trascendentalista, cuyo propósito era establecer un espacio utópico capaz de sedimentar las potencias humanas con la divinidad y el resto de los seres mortales, reconectarse con la naturaleza, valorizar el aspecto espiritual inherente y potenciar la relación originaria con la totalidad de lo que existe. Este experimento, como la propia autora lo llamó, quería transformar la realidad industrializada que se estaba creando en Estados Unidos y para ello se propuso crear una comunidad agrícola basada en una liturgia filosófica que vinculara a las familias con la trascendencia, prescindiendo de la mediación de toda institución religiosa reconocida. Siguiendo los parámetros trascendentalistas, debían implementarse la abundancia del espíritu, del amor y la sabiduría, como cita, el comportamiento comprensivo y amable con los seres vivos y la liberación de las fuerzas productivas industrializadas y competitivas del capitalismo. Pero a diferencia de otros movimientos de tendencia minimalista, off-grid y cristianas como los Shakespeare o los congregacionalistas, el intento de los filósofos trascendentalistas fracasó en un breve tiempo porque, según Alcott, se desconocían las prácticas agrícolas básicas para sobrevivir. Se impusieron reglas estrictas y rigurosas que dificultaban la vida comunitaria y los miembros de la comunidad se dedicaban al ocio filosófico antes que al trabajo de la tierra. Subtítulo: Una mirada alternativa, la economía política de Enrique Dussel. Para analizar teóricamente las vicisitudes y discusiones presentes en Friedlands, se considera oportuno aplicar las categorías analíticas dedicadas a los principios normativos de la transición económica de Dussel. Esto es, indicadores ético-críticos que servirán en esta ocasión para clarificar la frustrada experiencia trascendental de la comunidad representada por Alcott en su cuento. Son principios, puesto que no se teoriza previamente un proyecto superador, sino que se va constituyendo en el hacer mismo, como diría Mignolo, en la praxis, como tampoco el capitalismo europeo tenía en sus orígenes un proyecto superador al feudalismo, sino que se fueron desplegando en relación a diferentes procesos del siglo XV hasta nuestros tiempos. En última instancia, las alternativas para superar un modelo de gestión heterónoma del excedente
como el ese capitalismo con su aprovechamiento de la plusvalía, ya están plasmándose y para que no decaigan se deben tener en cuenta las condiciones suficientes y necesarias para su realización. Desde ahí surgirían los criterios y principios normativos que lo harán posible. El punto importante no sería tanto la meta a llegar como los caminos, o sea, el método, que lo hacen posible. Y no solamente son principios, sino también son normativos, en tanto que están atravesados por el imperativo del deber material para la preservación del propio sistema económico-político y sobre todo del postulado fundamental de la ética liberacionista dusseliana, la vida perpetua, que debe utilizarse como criterio último racional de todo sistema, para que sea factible una vida perenne, en tanto crecimiento cualitativo de baja entropía de la vida humana en comunidad. Estos postulados, orientadores en las elecciones de las experiencias de los sistemas transicionales, son el principio material normativo y crítico de la economía, el principio formal normativo y crítico de la economía y el principio normativo y crítico de factibilidad. En las siguientes líneas se utilizarán estos principios para el análisis crítico de la experiencia comunitaria narrada por Alcott y ofrecer, de esta manera, un marco teórico al modelo trascendental fracasado. En relación al principio material normativo y crítico de la economía. Para Dussel, siguiendo con la interpretación materialista de la historia, el fin último de toda actividad humana, fin de fines, es la reproducción material de la vida. Toda especulación y práctica en la economía política debe estar orientada por este criterio material. La vida es el contenido, la materia última de la existencia humana, y no el aumento de la tasa de ganancia, que es una variable central en el modo de producción capitalista. En última instancia, las familias en Fruitland buscaban, según esta lógica, y salvando las distancias por el antimaterialismo característico del trascendentalismo, que la vida se perpetúe, se amplíe y genere instancias de baja entropía para profundizar la humanización. Querían reproducir la vida en sus formas simples, en tanto que perseguían, cito, adornar los pastos con huertos. Fin de cita. Alejarse de las preocupaciones del lucro para subsumir el consumo de las cosas según el valor de uso y no del valor de cambio. En el fondo, superar los criterios crematísticos. Propiciar la frugalidad como pragmática para asegurarse la permanencia en los terrenos, etc. En cuanto al principio formal, normativo y crítico de la economía, dice, en este punto, el filósofo argentino-mexicano recupera los aportes de Carl Otto Appel al incluir en la temática económica política la categoría comunidad de comunicación, según la cual los miembros de una comunidad deben llegar a consensos racionales a partir de enunciados con pretensión de validez, con el propósito de organizar las actividades que efectúen el principio material. Esta política de legitimidad se distancia de la aceptación de normativas oligárquicas que surgen de sistemas no equivalenciales, ya que permiten alcanzar consensos que logren la convivialidad entre los implicados. Se ajustan a reglas predeterminadas por la razón discursiva y fortalecen los acuerdos alcanzados. En Friedland, estas consideraciones están presentes de forma preeminente en la tendencia igualitarista y democrática que se podría reconocer en el paradigma trascendentalista. Están expresadas en las diversas asambleas que ordenaban la vida en comunidad. Fruto de los debates, se llegaba a acuerdos simétricos en relación, por ejemplo, al desprecio, por considerarlas de cuestiones triviales, hacia las nuevas tecnologías que ahorrarían el trabajo manual, por ejemplo, el uso de blanqueadores, a la lucha contra la utilización de animales en el ámbito laboral agrícola por suponer maltrato y abuso animal, a la abstención de consumir azúcar, melaza, leche, mantequilla, queso o carne, por ser productos de origen animal o de esclavitud humana, al uso exclusivo de ropa de lino, a la división comunitaria del trabajo y no la división social, que en perspectiva dusseliana es para todo sistema de clases, etc. Como se colige, intentaron imaginar un modelo que superara la gestión asimétrica y jerárquica, muchas veces burocráticas, de las actividades productivas, para recuperar el concepto de participante activo de una comunidad trascendentalista que era guiada por el dictum del espíritu, aunque ellos lo llevaran, según la autora, a perjudicar las cosechas. El tercer principio, el principio normativo de factibilidad, desde la perspectiva liberacionista dusseliana de la economía política, la factibilidad es es la posibilidad de llevar a cabo real o empíricamente algún objetivo, plan, praxis o institución económica. Fin de cita. Por tanto, si bien se tienen en cuenta las incertidumbres inevitables en la toma de decisiones, se priorizará que no sean vacías ni impracticables, y considerar cuáles serían las instituciones mínimas necesarias para alcanzar los objetivos, que en el caso de Fruitlands
estaban orientadas por el trascendentalismo como paradigma rector. El norte de las elecciones que pretenda reproducir la vida material deberá estar fuertemente influenciado en la concreción del proyecto que en sus inicios no es más que una utopía. Friedland era un experimento, y si bien buscaban alcanzar el primer principio, el criterio material, guiados por el segundo, esto es, a partir de la participación de los implicados, no tuvieron en cuenta las posibilidades reales para llevar a cabo la empresa. Alcott se percató posteriormente de este elemento, y si bien no tenía una teoría económica más satisfactoria que el trascendentalismo, que prendiera las alarmas sobre los caminos emprendidos en la comunidad, sí lo reconoció intuitivamente a posteriori. Cita: tras ofrecer este triste consuelo, Timon se puso en camino junto a su hijo. Poco después fue absorbido por la hermandad de los Shakers, donde no tardó en comprobar que el orden de los términos era inverso. Se dedicaba todo el tiempo al trabajo y no quedaba nada para la holganza. Fin de cita. Simplemente no estaban preparados para llevar adelante el emprendimiento sociocomunitario que exigía mayor conciencia de dificultades, obstáculos, conocimientos adquiridos, posibilidades materiales, etc., que es otro requisito en toda economía política alternativa realmente posible al modelo capitalista. Si bien los miembros de la comunidad estaban satisfechos porque se habían sembrado la semilla trascendentalista que tendría frutos de larga duración, Alcott reconoció que fue a voleo y que terminó constituyéndose en la más idealista de las quimeras. Las convenciones reformistas estaban a la orden del día en las discusiones asamblearias, pero según la autora, surgían recetas prudentes y otras insensatas. Por ejemplo, el desvarío por el dictado del espíritu fue tan profundo que incluso se perdieron cosechas. La premisa trascendentalista de ser antes que hacer era de una rigidez considerable que, si bien propugnaba la humanización, se había convertido en un pedimento para la materialización efectiva de la reproducción vital. Conclusión. El deseo utópico y crítico del movimiento trascendentalista del siglo XIX llevó a que varios grupos adherentes buscaran terrenos que permitieran generar escenarios socioambientales posibles para una vida digna. Las tendencias trascendentalistas pretendían superar el capitalismo fabril que se estaba plasmando en las urbes norteamericanas, e insistían en una vida simple y armoniosa con los fenómenos naturales, que elevara los espíritus y la convivencia humana, y que posibilitara que los hombres aseguraran los procesos que llevaran a una mayor humanización. Friedland fue una de las experiencias grupales trascendentalistas retratadas en un cuento de Louis M. Alcott. La obra de arte, en este caso literaria, como momento óntico de una estética de la liberación dusseliana, puede ayudarnos a visualizar las dificultades para la reproducción material de la vida en los sistemas económicos. Las vicisitudes llevadas a cabo en esta comunidad llevaron al proyecto a un fracaso en corto tiempo. Como hemos visto, no generaron las condiciones para seguir viviendo en el lugar. Aunque buscaban reproducir la vida y querían hacerlo a partir de ideas comunes, desatendieron la importancia de la factibilidad del proyecto. En términos teóricos del paradigma económico-político de la filosofía de la liberación dusseliana, buscaban sostener el primer principio crítico a partir de la profundización del segundo, pero no tuvieron en cuenta el tercero. Como puede verse, en el marco paradigmático de la estética de la liberación, las creaciones artísticas son artefactos que intentan superar el mero entretenimiento, y dados que son concebidos a partir del entrecruzamiento de los campos económicos y políticos, entre otros, deben tenerse en cuenta para constituirse como herramientas críticas que piensen la fragilidad de la vida en sistemas sociohistóricos determinados. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. No sé si luego tiene alguna pregunta que quiera aprovechar para hacer o ya tenés que hacer preguntas para Emanuel. Emanuel, lo único que no te presentaste, me parece, sí, al principio. ¿Lo se escucha? No escuché, ¿cómo? Que me parece que no te presentaste al principio, ¿no? Perdón. Pensé que lo había hecho. Sí. Sí. Pensé que no estaba grabado, por eso. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a pasar entonces a la comunicación de Javier y Roberto. Se presentan primero y después comenzaríamos. ¿Sí? Bien, buenas tardes, muchas gracias. Nosotros trabajamos
en coautoría con Roberto, así que vamos a distribuir la lectura, ¿no? Comenzaré yo y luego seguirá Roberto. Me presento, mi nombre es Javier Gorraiz, soy profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y traductor público nacional en lengua francesa por la misma universidad. A su vez soy magíster por la Universidad de Bretaña Occidental de la ciudad de Brest, Francia. En este caso hemos trabajado sobre un proyecto que venimos desarrollando, que es sobre ecoliteratura, y en este recorte hemos trazado la posibilidad de pensar la incidencia que tiene no solo la encíclica del Papa Francisco, sino también la nueva ley de educación ambiental integral. Bien. Introducción. Las reflexiones sobre literatura y naturaleza comenzaron a ocupar un lugar predominante a partir de diversos debates que interpelaron la intervención de distintas disciplinas y variados enfoques. Desde los estudios culturales, literarios, filosóficos, religiosos y sociológicos, hasta el activismo y la militancia, se generó una proliferación de obras centradas en pensar de qué modo el hombre establece vínculos con la naturaleza, de qué manera comparte esa presencia y qué incidencias negativas tuvieron sus prácticas respecto del medio ambiente. En este sentido, resulta significativo el aporte del discurso literario, sus teorizaciones y discusiones en relación con la expresión de la naturaleza y con la escenificación de esas nuevas representaciones del mundo a través de los modos imaginarios, enriquecidos no solo por la ficción, sino también por otros saberes que la literatura pone en tensión en su proceso creativo. Precisamente a ese imaginario nos referiremos en esta comunicación, con el fin de pensar formas de concebir la relación con la naturaleza y esa posibilidad de proyección hacia el futuro que la literatura habilita. La problemática medioambiental tiene, desde la segunda mitad del siglo XX, un lugar importante en la escritura ensayística y en la ficción. Si bien la relación del hombre con la naturaleza puede rastrearse desde los antiguos, por ejemplo, Teócrito de Siracusa, Homero, Horacio, Virgilio, hasta Thoreau y Emerson, en el siglo XX cobra fuerza desde un discurso más militante, cuyo tono político responde a un llamado a obrar, siendo ya en este tiempo una preocupación que atiende tanto la dimensión ética como la estética. Así, nuestro siglo, heredero de los debates en torno a la naturaleza y su expresión, comienza a adoptar un rol decisivo, pues está construyendo en el campo literario una conciencia propiamente ecológica respecto de las amenazas del equilibrio de la biosfera. Esta época geológica nueva, conocida como el Antropoceno, destacada por el impacto en la acción humana, se afirma también como categoría del imaginario literario. La naturaleza cobra una fuerza narrativa autónoma y deja de leerse exclusivamente como reflejo de los sentimientos del hombre o como simple marco. En los estudios literarios, dos enfoques adquieren importancia a fines del siglo XX, la ecocrítica y la ecopoética. La primera es una corriente caracterizada por una pluma más ensayística y una tendencia más militante, que aplica estudios culturales, temáticos, políticos y éticos a los textos que tratan sobre la naturaleza, sin hacer demasiado hincapié en los procedimientos artísticos, la forma y la estética de las obras. Esta perspectiva ambiental de la literatura desarrolla conceptos ecológicos para su estudio y para la crítica literaria, teniendo una fuerte incidencia en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Entre sus referentes teóricos se encuentran Glotfelty, para quien la ecocrítica es el estudio del vínculo entre literatura y medio ambiente, y por otro lado Ursula Heiss, quien concibe el concepto de crítica en el sentido amplio del término, estético, político o filosófico. A su vez, Lawrence Well, insistiendo en la presencia activa del ambiente no humano, sostiene que el poder de la lengua y de la literatura respecto de la influencia sobre la imaginación conduce a apreciar una estética capaz de orientar a los lectores a un comportamiento respetuoso del ambiente, es decir, abordar simultáneamente cuestiones estéticas y éticas. Esta reflexión sobre lo ético, ligada a la acción, halla su razón de ser debido a que la causa de los problemas medioambientales responde a nuestros actos y a la cultura. En cuanto a esto, Glotfelty cita al historiador Borster, quien explica, cito, en la actualidad nos enfrentamos a una crisis global, no por cómo funcionan nuestros ecosistemas, sino más bien por cómo funcionan nuestros sistemas éticos. Superar la crisis no solo requiere comprender nuestro impacto en la naturaleza
de la manera más precisa posible, sino también comprender dichos sistemas éticos y utilizar esa comprensión para reformarlos. Fin de cita. Por su parte, el enfoque ecopoético, perteneciente al campo literario francés, más detenido en la naturaleza que en la ecología, le otorga privilegio al trabajo con la ficción en desmedro de una literatura de ideas y a la posibilidad de renovar ciertos géneros como la novela, la nouvelle o el relato. De esta manera, busca interrogar las formas poéticas por medio de las cuales los autores hacen hablar a la naturaleza, para mostrar los vínculos que el hombre establece con ella, al tiempo que propone nuevas formas de habitar el ambiente desde el imaginario ficcional, como discurso esencial para una verdadera acción. Esta tendencia francesa, cuyo referente esencial es Pierre Chantiers, ha evolucionado de un compromiso estético a la posibilidad de reunir en sus creencias una mirada política sobre el ambiente y un fortalecimiento del aspecto ético, que cada obra constituye como respuesta concreta. Así, se presenta como un enfoque que se detiene también en los procesos de lectura. Estos modos de concebir y leer la literatura pueden ponerse en diálogo a través de la dimensión ética con las reflexiones de Francisco en su encíclica Laudato Si, pues en ella leemos esta exigencia respecto del obrar, al mismo tiempo que se convierte en responsabilidad. El texto del Papa nos llama a adoptar una actitud crítica y a obrar en consecuencia. Cito: el ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. Fin de cita. Bien, voy a continuar yo. Mi nombre es Roberto Cuco, soy profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y docente universitario en UCALP. Continúo con el desarrollo. Desde las reflexiones que estas corrientes nos proponen, buscamos apoyarnos en una serie de textos literarios que permiten pensar lo que aquí denominamos ecoliteratura. Por lo tanto, este trabajo pretende contribuir o redescubrir la naturaleza a través de la literatura y de los estudios que hablan de ella. Para ello, comenzaremos con una cita del sacerdote Phil Bosmans, tomada de un aplauso para el cielo y la tierra, que abre la edición artística de su libro Un aplauso para la vida. El paso del sol a nadie olvida, tampoco a ti te descuida, a menos que te ocultes en las sombras. Mira cómo cantan las alondras en el cielo, mira hacia el cielo y canta, el sol brilla gratis para ti. Fin de cita. Abordaremos la ecoliteratura no solo desde la creación, sino también desde el rol de los lectores y la importancia de las apropiaciones para el gozo de la multiplicidad de sentidos que subyacen en los escritos de carácter literario. Por lo tanto, entendemos el compromiso que implica la tarea docente en los procesos en los que el lector pone en práctica sus relaciones, tanto con la literatura como con el ambiente. Como mediadores de lectura proporcionamos la posibilidad de nuevos acercamientos literarios con el fin de tener una mirada valorativa sobre la naturaleza. Esta perspectiva pone en diálogo al medio ambiente con las letras, para llegar a abordar las propuestas artísticas desde una reflexión ecopoética, y así reconstruir la relación hombre-naturaleza, cooperando con el llamado de Francisco en Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Cita: tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Fin de cita. Consideramos fundamental proporcionar a los niños desde la más tierna edad y a los jóvenes nuestros acercamientos a la literatura para ofrecerles la posibilidad de cambiar su mirada sobre el mundo circundante, para aprender a leer y releer la naturaleza en los textos literarios y sus ricas formas de expresión. Coincidentemente, uno de los propósitos centrales desarrollados, tanto en los teóricos ecocríticos
como lo delineado por Francisco, es la importancia de educar la mirada para generar seres empáticos con la naturaleza desde la primera infancia. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Por eso afirmamos con Michel Petit que el niño no lee pasivamente, sino que a cada texto que accede, cita, lo transforma, lo incorpora, lo integra a sus juegos, a sus pequeñas puestas en escena, y a lo largo de la vida, de manera discreta o secreta, un trabajo psíquico acompaña esta práctica. Los lectores escriben su propia geografía y su propia historia entre las líneas leídas. Fin de cita. En nuestra tarea educativa, esta idea nos permite fomentar a niños y jóvenes la protección de la naturaleza, con su flora y su fauna, a través de la literatura. Este lenguaje estético colabora a amar el medio ambiente, a cuidarlo y a respetarlo. Además, como mediadores de lectura podemos proporcionar la posibilidad de nuevos abordajes literarios, con el fin de tener una mirada contemplativa, valorativa y crítica sobre la naturaleza y nuestros vínculos. Por medio de la literatura podemos aumentar nuestra consideración hacia el medio ambiente, logrando desde los primeros años en la escuela una educación medioambiental unida a lo literario, que nos invita a hacer una lectura ecológica y artística, con solo redireccionar la mirada literaria. Sumándonos al concepto de López Mujica, cita, la ecocrítica se presenta como un nuevo campo disciplinario que rompe con la tradicional separación entre las ciencias y las letras, ya que se considera fundamental unir la visión de la naturaleza literaria con la científica y ecológica. Fin de cita. En relación al plano educativo, la ley reciente 27.621 de Educación Ambiental Integral no solo se convierte en una respuesta a una necesidad, sino también se vuelve un llamado a la acción, procurando buscar el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una cita que promueve una nueva forma de habilitar nuestra casa común. Ley 27.621 del año 2021. Resonancia de la encíclica, pero también del proyecto de la ecopoética que piensa en el futuro por medio de los diversos modos de habitar el mundo y vincularnos con la naturaleza en clave interdisciplinaria y en razón de una responsabilidad puesta al servicio del progreso ambiental y el progreso social. Sostiene Francisco, cita, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Fin de cita. Nuestra propuesta ecoliteraria focaliza aspectos y tópicos para poder apreciar y pensar la realidad medioambiental desde un tratamiento estético, sin por ella dejar de procurar una responsabilidad frente a la creación. En este sentido, el arte con el que está considerado el aspecto medioambiental nos seduce a amar la naturaleza, a respetarla, a cuidarla, a preservarla, a no contaminarla y a disfrutar de ella. Los árboles con sus frondas que desafían al cielo, los insectos, todos los seres vivos que pueblan nuestro planeta, el agua que es una fuente de vida, pueden ser redescubiertos en las lecturas literarias. Por eso varios autores pueden abordarse en las aulas desde una perspectiva ecocrítica y ecopoética. En la reconstrucción de la naturaleza por el hombre, podemos mencionar obras que tratan de la reforestación en la literatura, como por ejemplo El Señor G de Gustavo Roldán, El hombre que plantaba árboles de Jean Genot, Wangari y los árboles de la paz de Janet Winter y Un árbol de Rodrigo Mattioli. Ejemplos literarios que contribuyen al cuidado y al amor por la naturaleza. Como señala Pedro Cerrillo, cita,
Leer obliga a imaginar, es decir, a crear tus propias imágenes sobre un suceso, un paisaje, un episodio o un personaje que hemos leído. Fin de cita. El paisaje puede ser contemplado en obras como El paisaje y su voz de Juan Burgui, donde el autor, a través de su sensibilidad y de su amor por el escenario natural, parece haber contemplado la naturaleza palmo a palmo y, junto a su talento artístico, nos invita a redescubrir todo lo existente en ella, desde los amaneceres a los atardeceres, los árboles, los senderos, las estaciones, el sol, el día y la noche, el cantarino correr del agua, por nombrar algunos tópicos del libro. Y para tratar el tópico del agua, si tenemos en cuenta a los primeros filósofos cosmólogos, de Tales no sabemos más de lo que Aristóteles nos dice, que el principio buscado creyó encontrarlo en el agua, sustancia originaria que estaría en el fondo de todas las cosas. Para adentrarnos en el tópico del agua, esta vez bajo la forma de lluvia, mencionaremos la poesía Salmo Pluvial contenida en el libro de los paisajes de Leopoldo Lugones. De igual manera podemos resignificar Mis montañas de Joaquín B. González, quien con su pormenorizada contemplación de la naturaleza y su pluma estética nos presenta las costumbres, la flora y la fauna de nuestra tierra, sin dejar de observar detenidamente el resplandor, los colores y el movimiento de las nubes, esas grandes masas de vapor de agua, como las describe en el Famatina. El agua, también bajo la forma de hielo, está referida en Liv, un libro álbum de la escritora e ilustradora alemana Sandra Dieckmann, quien con esta propuesta artística nos acerca a la historia de un oso polar que viajó a la deriva sobre un trozo de hielo debido al cambio climático y ancló en un bosque donde la comunidad de animales de este hábitat lo observaba como a un ser extraño, monstruoso. Este es un libro en el que la palabra y las ilustraciones cooperan para llegar a reflexionar sobre este fenómeno global. Además, el agua en sus distintos cauces inspira también a poetas como leemos en Adela Bash, quien dedica 20 poemas al arroyo Rama Negra del Delta. En este sentido se vuelve de fundamental importancia lo que señala Andrueto sobre el acto de leer. Cita: para que un libro sea para un chico o un adulto no un objeto inerte, sino un artefacto que interroga, que interpela, que ahonda en nuestra viva condición, debe ese chico o ese adulto convertirse en un lector. Y ahí, donde hay un lector, hubo antes otros lectores, una familia, un maestro, un bibliotecario, una escuela que tendieron puentes, y a la calidad de esos puentes deben ir nuestros esfuerzos. Fin de cita. Podemos acercarnos a la literatura más clásica, identificando el paisaje, que está estrechamente ligado a la naturaleza, en el locus amoenus, como tópico literario que se refiere al lugar idílico en la literatura clásica de los poetas Teócrito de Siracusa, Homero, Virgilio, Horacio. También encontramos un claro ejemplo de ese lugar en la literatura española, en Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, o en la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, por nombrar uno entre tantos ejemplos. Bien, y para concluir lo que venimos trazando, podemos decir que la escritura que expresa la naturaleza y las interconexiones entre el humano y no humano exige un detenido trabajo conceptual que conduzca a representar nuestras relaciones con el medio ambiente. Por eso los autores ponen en diálogo la historia, las ciencias naturales, la literatura, los saberes populares, los aspectos culturales y los recuerdos personales,
y colectivos con lo ofrecido por el ambiente, para luego atravesar todo esto con los modos imaginarios de la ficción y así lograr la creación de obras que propongan desafíos mayores para el cuidado de nuestra casa común. La reverberación de una poética de la naturaleza y una ética ecológica encuentran en la literatura una forma más duradera de afrontar individual, concreta y comunitariamente las amenazas que asedian nuestra presencia y nuestro ambiente. Esto último nos lleva a pensar en lo que nos pide Francisco cuando se refiere a lo requerido por la conversión ecológica. Con este recorrido hemos pretendido contribuir mínimamente a que todo en la naturaleza se contemple, se ame, no se descuide y crezca más, ya que no podemos entender nuestro entorno como algo separado de nosotros. La educación sigue siendo un desafío básico para alcanzar esto, y somos conscientes de que todo cambio, toda transformación, necesita un cauce educativo en el que podamos trabajar críticamente respecto a nuestra responsabilidad y compromiso. Por eso debemos involucrarnos, pues es nuestra misión llevar al ámbito educativo de niños y de jóvenes nuestra preocupación por el medio ambiente, fomentar la mirada respetuosa hacia él, enseñar a amarlo, a protegerlo, a no dañarlo, con el objeto de ser cada uno un agente más de los cuidados que podemos brindar a nuestra madre tierra. Y al mismo tiempo, en esta conciencia creatural y ambiental, volvernos responsables respecto del otro, como señala la encíclica, cito: hace falta sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Fin de cita. Creemos que respecto de esto la literatura se presenta como un discurso posible, que no solo nos interpela desde sus modos imaginarios de representación, sino también nos proporciona, desde lo artístico y desde el parámetro de la belleza, esa invitación a poder revisitar de manera amorosa la mirada hacia la naturaleza para el cuidado de la casa común, y a que no nos quiten el gozo de la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para los dos asistentes nuevos. No se puede demostrar de otra manera. Entonces voy a pasar a la comunicación. Disculpen la torpeza, pero es la primera vez que estoy en aula híbrida, así que no sé cómo va a funcionar. Así que bueno, voy a empezar, ¿sí? Mi nombre es Silvina Estigueta, María Silvina Estigueta, soy licenciada en Teología Moral por la Universidad de Salvador, soy profesora de Teología en la Universidad Católica Argentina, integrante del proyecto de moralistas argentinos, Moral, y aspirante al doctorado en Teología por la Universidad Católica Argentina también. Mi comunicación va a ser sobre, no literatura, sino arte visual, y voy a trabajar sobre Joseph Beuys, y el título de la comunicación es Joseph Beuys, Observatorios del Antropoceno desde el arte. Esta comunicación está aquí en este congreso de Ciencia y Religión principalmente porque me gusta mucho el artistas, y también porque se cumplieron este año 100 años de su nacimiento. Así que coincidiendo con esta fecha es que decidí hacer este homenaje a través de esta comunicación. No sé si se escucha bien. Sí. ¿Sí? Porque estoy lejos de la computadora, así que no sé. Bueno, muy bien, entonces, en este año que se cumplen 100 años de nacimiento de este artista contemporáneo, queremos hacer este homenaje porque él es el responsable de lo que podríamos entender como la desmaterialización y conceptualización del arte. En nuestra comunicación queremos recordarlo no solo por su valor histórico, sino específicamente porque lo consideramos un creador de observatorios del Antropoceno específicamente, ya que en cada obra nos ofrece un espacio para mirar y mirarnos como fuerzas capaces de esculpir, modelar y moldearlo todo a nuestro alrededor. Hijo de un comerciante de forraje, amigo de las plantas y los animales, militar y combatiente de la Segunda Guerra Mundial, prisionero de guerra, amante de la ciencia, de la música y la escultura, padre de familia, defensor de la democracia, pacifista y ecologista, un artista que decidió llevar adelante una revolución. Joseph Beuys aborda el antropoceno como poder escultórico y ofrece al arte como observatorio, como laboratorio y como contemplatorio de esta energía capaz tanto de destruir como también de construir. Primer subtítulo.
El artista en el espacio y en el tiempo. Voy a presentar brevemente su vida, ¿sí? Y después pasaremos a trabajar sobre su obra. Joseph Beuys es considerado uno de los grandes pioneros en conectar el arte con la vida, más precisamente el arte con el cambio social. Y por tanto es inspirador de numerosos artistas que con conciencia ecológica han puesto su arte, sobre todo artistas contemporáneos, al servicio de la vida en el planeta Tierra. Nació el 12 de mayo de 1921, en Alemania. Creció con sensibilidad por la naturaleza, los animales, el campo, pero también por las ciencias, especialmente por las ciencias naturales y la música. A los 19 años se enlistó en la Fuerza Aérea Alemana y se instruyó como operador de radio, motivado por su interés en las ciencias y la técnica. En 1944 su avión fue derribado en el frente de Crimea y quedó muy mal herido. Existen dos versiones de este episodio. Uno es que fue rescatado inmediatamente por el ejército alemán, y otro que fue encontrado y rescatado primero por los tártaros, quienes lo curaron con hierbas y grasa, y lo cubrieron con fieltro para recuperar calor y vitalidad. Según algunos autores, este episodio, interpretado y transmitido por el mismo Beuys, que da origen a la iconografía de numerosas de sus obras, representa en realidad un mito de creación, el punto en el que surge su arte. Muchos se preguntan si es un impostor o un artista. En 1947 se inscribió en la Academia Estatal de Arte de Düsseldorf, para hacer realidad su vocación artística descubierta en 1941, antes de su misión a Crimea. Beuys ya había tenido un acercamiento al mundo del arte, en especial a través de la escultura. Es fundamental en su carrera artística la amistad y sociedad con los hermanos Hans y Franz Joseph von der Grinten. Ellos no solo coleccionarán y expondrán su obra y serán los fundadores del actual archivo Joseph Beuys, sino también albergarán a Beuys durante una gran crisis artística y psicológica en el verano de 1957, se cree que a causa de la guerra, en la cual Beuys va a profundizar su relación con la naturaleza. En 1959 se casa, en 1961 fue nombrado profesor de escultura monumental en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, cargo que ocupó hasta 1972, cuando fue expulsado por sus conflictos con las autoridades a raíz de sus ideas y sus métodos de enseñanza. Realizó numerosísimas exposiciones. Entre ellas podemos destacar la primera en 1953 en la casa de los Van der Grinten. En 1962 se vinculó y expuso como parte del grupo Fluxus, del cual se apartó en 1964 por, según sus propias palabras, diferencias filosóficas y estéticas. Entre 1963 y 1965, los hermanos Van der Grinten organizarán la llamada exposición estable Joseph Beuys Fluxus. A partir de 1964 y hasta 1982, participó en las Documenta de Kassel, realizando acciones artísticas diversas. Además de presentarse en la Galería Gemela de Düsseldorf en 1965, en el Guggenheim de New York, en el Moderna Museum de Estocolmo, en el Bienal de Venecia, en sucesivas ediciones. Finalmente, su última instalación la realizó en el Museo de Capodimonte de Nápoles. En varias de estas presentaciones, Joseph Beuys expresó su compromiso político con el cambio del sistema social. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a desarrollar en esta comunicación. O también podríamos pensar que sus acciones políticas fueron para Beuys en realidad obras artísticas. Por ejemplo, en 1971, después de haber fundado el Partido de los Estudiantes, creó la Organización para la Democracia Directa por Referéndum y expuso sus principios mediante diálogos performáticos. Así fue difundiendo sus ideas de la cultura social, tanto en sus giras de conferencias por Europa y Estados Unidos, como en la creación de la Asociación para la Promoción de una Universidad Internacional Libre para la Creatividad y las Investigaciones Interdisciplinarias en 1973, o también a través de la fundación del Partido Verde, ecologista y pacifista, en 1979. Estas y otras acciones son muestra del compromiso que nuestro artista ejerció hasta el último momento de su vida, el 12 de enero de 1986. Beuys pronunció su último discurso, y el 23 de enero de ese mismo año murió en su estudio de Düsseldorf, un día después de mi cumpleaños número 7.
La obra como observatorio. Siguiente título. Dentro del arte contemporáneo encontramos diversos abordajes a la realidad del antropoceno. Muchos de ellos hacen pie en la preocupación por la cuestión ecológica. Y si bien Joseph Beuys no podía tener conocimiento de este concepto, ya que fue fundado por Husserl en el 2000, sí podemos afirmar que conocía el impacto de la acción del ser humano en el ambiente, y no solo tenía conciencia, sino también un gran compromiso con las problemáticas ecológicas generadas por estas acciones. Un ejemplo bien claro de la obra, de una de las obras, que se llama Acción en el Pantano, realizada en Ostende, Bélgica. Se trata de una de las primeras acciones artísticas en las que Beuys manifiesta su preocupación y ocupación por la salvaguarda de los ecosistemas. En este caso, los ecosistemas de los pantanos que estaban en peligro a causa de las intervenciones con intención agrícola. Así fue como nuestro artista recorrió, se zambulló y nadó en este pantano, como acción creativa, creadora de conciencia sobre estos ecosistemas. Y creativa y creadora, según nuestra perspectiva, de un observatorio, un punto de mira, una posición determinada del cuerpo, para acercarnos al pantano en peligro y para pensarnos no solo como secadores de pantanos, sino también como nadadores de pantanos. Cambiando completamente de escenario y de estrategia, podemos entender la obra titulada Me gusta América y América le gusto yo. Como esta otra puede ser también considerada un observatorio del antropoceno. En este caso se trata de una acción realizada por Beuys en la galería de René Bloch en Nueva York, dentro de la cual convivió con un coyote salvaje durante 3 días. Esta obra, que por su título se ha entendido como una ironía sobre la compleja relación entre el artista y los Estados Unidos, también ha sido interpretada como un señalamiento sobre las relaciones de la cultura y la naturaleza. Para Beuys, el animal es la encarnación de un arquetipo, ¿no? De un estado de inocencia perdida. Pero además, el coyote en territorio norteamericano es representativo de las tribus indígenas. Así lo explica uno de sus estudiosos, Adolfo Vázquez Roca. El enfrentamiento entre el artista y el coyote, su recíproco amansamiento, simbolizan la reconciliación entre la cultura y la naturaleza. Beuys, en su indagación de lo primordial, de la naturaleza previa a toda civilización, se interna en el territorio de la animalidad. Los aullidos del animal representan para Beuys la violenta colisión de culturas, el trauma del conflicto americano con el indio. A nuestro modo de ver, la cúspide de estos observatorios es 7000 Robles, de 1982. Afirmamos esto porque consideramos que aquí Beuys logró concentrar vida y arte, pensamiento y acción, de una manera plástica excepcional. Es una obra iniciada en la Documenta 7 y culminada en 1987. Se trató de la plantación colectiva de 7000 robles en la ciudad de Kassel, cada uno de ellos plantado junto a una roca de basalto que primeramente habían sido amontonadas en una plaza. El último árbol en su respectiva roca fue plantado por su hijo, después de la muerte de Beuys. Este observatorio, de movimiento constante, todavía está instalado y todavía sigue creciendo, nos permite detenernos no solo en la acción de plantar, que es plantar conciencia sobre nuestra relación con la naturaleza, sino también detectar a lo largo del tiempo la disolución de la montaña de rocas de basalto y el crecimiento de esos árboles gracias a la interacción de los voluntarios. Una obra viva, en todo sentido, que todavía no ha cesado de crecer. Por último, queremos traer aquí la operación a la que dedicó Beuys el final de su vida, Defensa de la Naturaleza, entre 1980 y 1986, en la que se incluyen distintas actuaciones, como ser prácticas de plantaciones, diálogos con el artista y acciones como la producción de vino y aceite con su nombre, Defensa de la Naturaleza. Como afirma Javier Garcerá, la defensa de la naturaleza proponía la defensa de un organismo vital, que armonizaba 3 niveles hasta ahora independientes e inconexos: la naturaleza, el hombre y el arte. Justamente por esa capacidad de mostrar esas relaciones es que entendemos este último grupo de obras como observatorios del antropoceno. Aunque queriendo profundizar un poco más en nuestro recorrido, también podríamos llamar a esta operación, gran operación, un gran laboratorio. Es que en este proyecto Beuys no solo planteaba la síntesis de su filosofía artística y humana,
sino que también situaba la práctica del arte como instrumento para la creación de una nueva cultura. Por eso vamos ahora a investigar estos observatorios, pero como laboratorios boycianos. Podemos destacar 3 elementos fundamentales en la teoría y praxis boyciana, que hacen posible entender los observatorios como laboratorios. Estos son el concepto ampliado del arte, dijimos que era uno de los primeros que trabaja en este tema, la plástica social y la premisa de que todo hombre es un artista. 3 ideas que se ponen en práctica en cada una de sus obras, las que pudimos revisar hoy, todas las demás, y que marcan un plan, el plan que tenía nuestro autor. Cambiar el arte para cambiar la sociedad a través del arte. Primero vamos a analizar el concepto ampliado del arte, desarrollado por nuestro artista. Esto no es otra cosa que la comprensión del arte como herramienta de transformación social. Beuys, desde diversas estrategias, pretendió desplazar el arte hacia el plano de la realidad para utilizarlo transversalmente como herramienta capaz de mostrar problemáticas y ofrecer soluciones. Sin este concepto ampliado del arte, que lo libera de ser una práctica aislada de la vida, encerrada en el sistema del arte, no hubiera habido expansión hacia la toma de conciencia del contexto, del paisaje, de la materia, de la naturaleza, que vendría después. Porque arte ampliado implica entender que la auténtica obra de arte reside en la transformación de la conciencia del espectador para activar la realidad y el pensamiento. Ahora bien, el concepto ampliado del arte está enlazado con la idea de plástica social o escultura social. Recordemos sus inicios en la carrera artística. Para Beuys, la escultura, por su fisicalidad, por la relación entre la acción y la materia, por la conexión con el calor como motor del cambio, por su dinamismo, ofrecía la mayor amplitud expresiva. Para Beuys, todo es escultura. Lo que hay que transformar es toda la forma social. Así, los procesos de moldeado en el arte son tomados como metáforas del moldeado de la sociedad, que es de por sí una entidad orgánica. De ahí surge la idea de escultura social. Por eso Beuys afirmaba que solo el arte es capaz de romper los efectos represivos de un sistema social envejecido que se tambalea hacia su propia desaparición. Pero este moldeado de la escultura social puede y debe ser realizado por la misma sociedad, porque, para Beuys, todo hombre es un artista. En esta idea se asientan sus obras colaborativas. Si todo hombre es un artista, la creatividad es el capital, su autonomía es su poder. Y cada uno de nosotros, materia activa, capaz de cambiar la estructura social. Por eso, Beuys afirmaba que la revolución somos nosotros. El artista simplemente es un sembrador de conciencia. Cito un texto de Pilar Soto Sánchez, citándolo a Beuys, ¿no? Porque nosotros no queremos nunca poner fin a la acción de plantar. La plantación de 7.000 robles solo representa un principio simbólico, y para este comienzo simbólico necesita también una piedra milenaria, esta columna de basalto. En una acción como esta nos referimos a la transformación de la vida de toda la sociedad y del mismo espacio ecológico. Ahora bien, queda claro que estos laboratorios beuйsianos también podemos abordarlos desde un lugar más. Este proceso que Beuys quería provocar tenía como objetivo principal una transformación social con impacto político y económico a través de la acción de moldeado que permite la educación en el arte. Una transformación que posibilitará la armonía entre el hombre, la naturaleza, el arte, pero también una transformación del hombre en su aspecto espiritual. Por eso también vamos a pensar estos observatorios, laboratorios, como oratorios. Para Beuys, la preocupación detrás de todas sus preocupaciones era la salvación del alma humana. Y si en relación a la posibilidad real del progreso social tenía alguna duda, que sí la tenía, en relación a la posibilidad de curar el alma humana, era un ferviente creyente. Nuestro artista jugaba con la idea de que un remedio estético podría producir una cura médica. Así lo testimoniaba en varios de sus testimonios, ¿no? Decía, por ejemplo, nosotros plantamos árboles y los árboles nos plantan a nosotros, puesto que pertenecemos el uno al otro.
y debemos existir juntos. Para Boyce, naturaleza y alma humana estaban sometidas a la misma degradación, por lo que la misión del artista era salvarlas a ambas. Pero salvar el alma humana incluía no solo un sentido inmanente, sino también un sentido trascendente. Boyce mismo se presentaba como una especie de redentor, curandero, guardián de rebaños, guía hacia el Hades. Es más, en varias de sus obras, la iconografía que utiliza, por ejemplo, son la del uso de cruces, los brazos extendidos en cruz, el lavatorio de los pies. En todos estos manifiestan la función salvífica del arte y del artista. Pero más que estar centrado en su papel, nuestro artista estaba centrado en el papel del ser humano, en el papel positivo que puede protagonizar ser capaz de ir más allá. Por eso afirmaba: solo el ser humano, que se reconoce a sí mismo como ser espiritual en un contexto más elevado, es apto para resolver tareas sociales. Solo él puede llegar a reconocer que no es más que una estación terrena de paso hacia algo mucho mayor. Por eso es que los observatorios artísticos convertidos en laboratorios boycianos devienen al final en oratorios, reclinados hacia lo sagrado, porque se transforman en manifestaciones de la posibilidad de algo mayor. Como afirmaba en su obra, ¿Cómo explicarle el arte a una libre muerta? Decía Schiller que la belleza es el camino de la libertad. Quizás sea eso lo único que importa, que creemos algo bello para llegar a ser libres, que dejemos de mirar los cuadros y miremos la vida, el susurro, la naturaleza, la muerte, lo sagrado. En conclusión, el antropoceno puede ser entendido como fuerza escultórica de la acción humana que moldea la vida original y frágil en el planeta Tierra. Un moldeado que puede poner en riesgo a esa vida o puede transfigurarla para que alcance su finalidad propia. Joseph Beuys, como un jardinero paisajista, nos ofrece sus obras observatorios, laboratorios, contemplatorios, como sembradores de conciencia, fertilizantes de acciones comprometidas, tutores de nuestra fuerza capaz de esculpir creativamente una ética ecológica. Se trata de la propuesta de un estilo de vida que asume la originalidad y fragilidad de nuestro planeta Tierra como coordenadas fundamentales, pero que se empeñe en preservar, adaptar, mitigar y restaurar ese paisaje en el que se une la naturaleza y sociedad, para que sea habitable para todas las formas de vida. Inspirados en este gran artista, creemos que el arte tiene la capacidad de provocar con destreza, velocidad, integralidad y creatividad la toma de conciencia ecológica, la conversión ecológica y el compromiso ecológico, tanto en su dimensión inmanente como en su dimensión trascendente, porque el arte también es un observatorio del absoluto. Muchísimas gracias. Bueno. En algún momento se acabó la cámara, no sé cuándo. En algún momento estuvo prendida, no sé. Muy bien, quedamos abiertos ahora para preguntas. Hay algunas personas que en el chat también, si quieren hacer preguntas por chat. Si no, podemos intercambiar entre los diferentes autores. Sí, hay una lista de la pregunta. Que el micrófono está acá. Entonces decía que podemos intercambiar algunas preguntas, comentarios, los que ponemos, bueno, todos pueden levantar el micrófono libremente, y si no por chat, pueden hacerlo también. Hola. Hola, sí. Sí, perfecto. Hola, bueno, hola Silvina y hola a todos los compañeros. Me acabo de dar cuenta, Silvina, que me he contactado con vos por mail. Sí, era yo. Cuando digo, me resuena, digo, pero no sé quién es, no, y dije, me parece que era la que estaba haciendo el doctorado con Lucio también. Bien, Sí, con Lucio, ¿cómo estás? suerte. Sí, después dentro de poco estuve pensando, tal vez posiblemente te vuelva a escribir, porque para hacer generalmente en la Universidad Nacional de San Luis acá, hacemos un conversatorio para Ajá. estética, uno por cuatrimestre.
Y Ajá. la verdad que hay bastantes libertades para hablar de cuestiones así teológicas, sin problemas. De hecho, Lucio vino a dar un curso acá de posgrado, o sea, así que ya dentro de poco nos contactamos para ver qué podemos armar. Buenísimo, Eh, siempre disponible. Buenísimo, gracias. Estuve pensando un poquito también lo que le habían leído Roberto y Javier, no recuerdo los apellidos, pero bueno, Coco, Roberto Coco, que parece. Bueno, todo el trabajo que han hecho digamos, en esa búsqueda de una literatura, de una ecoliteratura, ¿no? Una literatura que diera cuenta de, por ejemplo, los vínculos con la naturaleza. Y mientras mencionaba eso, pensaba, acá en el profesorado de música popular latinoamericana, hay se está viendo, hay ciertos grupos que están queriendo hacer una investigación sobre ese tema, pero como tiene ciertas reminiscencias, ¿no? Del folclore anterior, del nuevo folclore latinoamericano, del nuevo folclore argentino, bueno, estamos ahí trabajando y luchando para recuperar esta idea de la naturaleza, ¿no? O sea, como un lugar para vivir. No, pensaba eso y la verdad que han hecho un trabajo muy bueno porque a mí me parece que es un área muy interesante para trabajar. Si bien yo soy de filosofía y trabajo en letras, me supera el trabajo, así que ese trabajo me gustaría tener para rastrear la bibliografía, todos los datos que han dado, y también, bueno, vos trabajaste sobre el artes plásticas. Entonces, yo creo que estoy pensando más que nada en el lugar de trabajo, digamos, cómo vincular las artes plásticas, las literarias y las musicales, para poner el tema, que es un problema estético contemporáneo muy importante, ¿no? O sea, sí, definitivamente para mí hay que hacer ahí un trabajo, por lo menos de investigación. Pero bueno, ustedes ya hicieron un trabajo, ya se han adelantado, por suerte. Bueno, eso, quería agradecer eso que me han llevado a pensar en ubicar la cuestión estética, o sea, digamos, a sostener nuevamente de que la cuestión ecológica es una cuestión estética también, y yo lo hablo de la estética filosófica, ¿no? Pero la literaria, la musical, es muy bueno como obra, la obra de arte, ¿no? Puesta en discusión, en acción, perdón. Bueno, quería comentar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Sí, un poco retomo como para recuperar algunas palabras de Emanuel y que me resonaban al escuchar su trabajo. Creo que hay que dar una respuesta estética a esta necesidad, ¿no? que hoy nos interpela. Y creo que el arte, de manera interdisciplinaria, ha asumido un compromiso ya hace un tiempo importante, como posibilidad de responder al desastre ambiental, al desastre humano, a la degradación social y demás. Un poco recuperando lo que Francisco plantea en su encíclica. Y estas corrientes que presentamos nosotros, ecopoética o ecocrítica, que si bien tienen geografías totalmente diferentes, ¿no? Porque la ecocrítica es una tendencia un poco más anglófona y la ecopoética, bueno, la ecopoética es francesa, francófona, todas dan cuenta de una reflexión sobre los procedimientos a través de los cuales el arte puede expresar esa situación, y a su vez cómo el arte permite repensar las formas de habitar el mundo, ¿no? Las formas de habitar el ambiente en este caso. Ya no planteando esta cuestión como un mero paisaje o un mero receptáculo de la condición humana, sino también como una naturaleza puramente activa y que el hombre tiene que establecer esos vínculos con ella. O sea, la forma de habitar. Y es una filosofía del porvenir, ¿no? Pienso en Emanuel, que viene de la filosofía, y cómo muchos filósofos han respondido a esta necesidad. Pienso en mitad del siglo XX en adelante, tenemos una gran cantidad. Nosotros en este trabajo interdisciplinario hemos retomado desde Heidegger hasta Guattari, pasando por Deleuze y por muchos otros filósofos, que han pensado esta forma de concebir la naturaleza o la animalidad, también escuchando un poco el trabajo anterior. Así que creo que estas comunicaciones ponen en diálogo una necesidad de obrar, un poco para acompañar la encíclica de Francisco. Bueno, creo que después cuando nos podamos leer con mayor detenimiento y escuchar seguramente en otras circunstancias, vamos a poder enriquecer las discusiones. Así que agradecido de poder participar y escuchar a todos ustedes. Muchísimas gracias, Javier.
No sé si Roberto, ¿querés comentar algo? Verdaderamente, bueno, nos quedamos muy conformes con nuestro trabajo y escuchar a todos ustedes. Y bueno, nosotros pensamos que redescubrir la naturaleza a través de la literatura nos contribuye a establecer, ¿no? Los vínculos del cuidado con el medio ambiente. Y creemos que se vuelve conveniente focalizar o trazar, acercar a los alumnos esta perspectiva y amalgamar lo que es la ciencia con el arte, con la literatura, eh, para el cuidado del medio ambiente. Bueno, nosotros creemos que con la ecoliteratura redescubrimos la obra de arte, sus tópicos, y las obras que queremos resignificar o que estamos permanentemente estudiando ecopoéticamente van a contribuir al respeto por la naturaleza, a amarla, a cuidarla, y a hacer de nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, un ambiente mucho más sano para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si el público quiere preguntar algo. Mariel, Nora, que están aquí. Si tienen una pregunta, pueden levantar el micrófono sin problema también. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Ahí se siguen recomendando ediciones. Bueno, muchísimas gracias a los que han venido aquí. Pues en el resto de las mesas también para ir a escuchar a los otros expositores en el resto del Congreso. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de, como decía recién Javier y Roberto, creo, leernos mutuamente para con más tranquilidad aprovechar y disfrutar de los textos que cada uno de nosotros escribimos. Así que bueno, nos veremos entonces seguramente virtualmente por el momento en alguno de estos pasillos del Zoom. Vamos a ver cómo se apaga esto. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Un gusto. Igualmente. Saludos. Chao. Hasta luego. Gracias, lo mismo para Buenos vos, días. Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias. Joana, terminamos temprano.